Licenciado, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Laura? Tremendo, ¿no? Lo que Todo acabamos lo que viene de escuchar. pasando. Sí, sí. Muy acelerado. Bueno, a ver, desde el domingo creo que lo que hemos visto es una sorpresa por parte tanto de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. O sea, yo tuve la oportunidad de hablar con dirigentes de los dos lados y las apuestas principalmente estaban dadas para el ex ministro de Economía, sería desde el 10 de diciembre, o sea, con el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Sin embargo, también las encuestas daban una cierta paridad, una cercanía respecto y prácticamente un empate técnico respecto de los resultados que se podían llegar a ver. Sin embargo, hemos visto una diferencia muy importante de 11 puntos prácticamente, un poco más, entre el presidente electo Javier Milei y Sergio Massa. Yo creo que lo que podemos entender en ese sentido es varias cuestiones que han ocurrido en donde hemos visto un gobierno que tiene una escasa aceptación, prácticamente un 20% y un 80% de rechazo por parte de la sociedad, eso por un lado, un desgaste de las fuerzas políticas principales, los frentes electorales que eran en su momento Frente de Todos, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, apareciendo un emergente más radicalizado, más revolucionario desde el punto de vista y disruptivo desde el punto de vista de su discurso, que ha logrado cautivar justamente a un electorado un poco disconforme con estas dos fuerzas políticas. Había elegido en su momento a Mauricio Macri no convenció, se elige a Alberto Fernández y termina apareciendo Javier Milei, una persona fuera de la política, totalmente outsider, que nace de los medios de comunicación, sin ningún cargo político, y en ese sentido empieza a ganar adhesión hasta convertirse hoy en presidente. Y por otro lado también el hecho de un contexto económico desfavorable y que yo creo que en ese aspecto es mérito también de Sergio Massa haber llegado a la segunda vuelta y obtener 45% de los votos a pesar de perder. Porque si observamos el mapa electoral del mapa argentino, ¿cómo ha cambiado? Ahí, por ejemplo, en pantalla estamos mostrando cómo ha cambiado a lo que fueron las elecciones. Prácticamente todo el país teñido inclusive de Tucumán, violeta. Perdió en Tucumán Unión por la Patria. Claro, lo que se buscaba, la estrategia principalmente era una amplia diferencia en provincia de Buenos Aires, que no se da prácticamente un empate técnico, una amplia diferencia también en lo que sería el norte grande de la Argentina y obviamente reducir en Córdoba la diferencia, quizás no ganar obviamente, pero sí reducir la diferencia. No se produce nada de eso, un resultado totalmente adverso en todos lados, incluida la provincia de Buenos Aires, en donde si uno agranda lo que sería provincia de Buenos Aires, se va a dar cuenta que prácticamente toda la provincia de Buenos Aires está violeta, únicamente el conurbano es de color celeste. Entonces, eso te está mostrando a las claras que la población ha elegido otra alternativa. Sí hemos visto... Aún no sabiendo, ¿no? Aún no sabiendo porque todos el estamos salto con al vacío, como se incertidumbre. dice, ante la incertidumbre. Si bien yo creo que ya ha ido dando muestras de cómo va a ser el gobierno, cuáles son los objetivos que se tienen, privatización, reforma del Estado, reducción del gasto. Reforma en los medios de comunicación. Privatización de los medios de comunicación, claro, lo que se refiere a la TV Ustedes como pública, la radio. analistas, politólogos, ¿cómo ven eso? La televisión pública, Radio Nacional, porque muchos compañeros también van a quedar sin trabajo. Hay que decir la realidad. Hay que ver cómo, si hay una adecuación, o sea, si se corre o si se reasignan en otros lugares. Claro. Hay que ver también cómo es el proceso de privatización de esos medios, si realmente se llegan a concretar, porque, por ejemplo, el caso de YPF que ha planteado la privatización de que de ya la tiene compañía, nuevo... exactamente, ya está Iguacel, si no me equivoco, está designado, o sea, va a ser designado después del 10 de diciembre, pero, por ejemplo, en ese caso, las acciones de YPF están divididas entre la nación y las provincias. Ahí vos vas a ver un Javier Milei que va a necesitar sí o sí encontrar consensos. Consensos con los gobernadores, consenso en el Congreso, tanto en senadores como en la Cámara de Diputados, porque hay que recordar que no tiene mayoría, con lo cual necesita de otras fuerzas que lo acompañen. Sí, también hemos visto claramente que el armado del gabinete es netamente del riñón de él o de la cercanía de él. Todavía no estamos observando
demasiados funcionarios quizás macristas, por decirlo de alguna forma, han empezado a estar en danza quizás los nombres de Patricia Bullrich o bueno, Patricia Sturzenegger. Bullrich y Macri fueron los pilares también. Los pilares para que él llegue a ser presidente. Totalmente. Sí hay que tener en cuenta que seguro los votos de Schiaretti se han trasladado, pero quienes, más allá de lo que uno veía de esos primeros días en donde era un poco entreverado, parecía apresurado este acuerdo al día siguiente, casi a las 48 horas, hacer un acuerdo tan abierto y que rompía inclusive la estructura de Juntos por el Cambio, hoy vemos que la apuesta de Macri ha sido exitosa en ese aspecto. Con lo cual... Y el asesor que tuvo al lado también, Javier Milei. Sí, un asesor que es... muy joven. Sí, Santiago Caputo, justamente, que una persona que... ¿Trabajó con Macri? En realidad es pariente de los Caputos que trabajaron con Macri. Tiene sí un distanciamiento, según tengo entendido, y había leído un poco la biografía de él, pero tiene una diferencia ahí familiar, obviamente, pero es familiar. Es sobrino, si no me equivoco. Y la hermana de Javier Milei. Y la hermana de Javier, sí, exactamente, ha sido un pilar fundamental también en el armado prácticamente. Hay que ver también, por ejemplo, el caso del ministro del Interior, yo creo que va a ser un factor importante, es un actor importante al momento de encontrar esos consensos para llevar adelante las reformas estructurales. ¿Suenan nombres? Sí, está Franco, si no me equivoco. Es más, prácticamente ya es como un nombre cantado y puesto directamente. Una persona muy cercana también a Javier Milei, exdiputado menemista, ha tenido esa trayectoria, es de tradición peronista y creo yo que tiene en parte esa habilidad para poder alcanzar ciertos consensos. Con los exactamente. Yo creo que es una puerta que se abre justamente para la provincia. Entiendo también, y ya volviendo a la provincia, que el gobernador Jaldo, en consonancia y siendo previsor ante un escenario posible que era Javier Milei o Sergio Massa, un escenario posible de ajuste, viene a hacer esta serie de reformas o de ajustes en el presupuesto. Sí hay que tener en consideración que pueden ser un poco antipáticas quizá para algunos sectores, principalmente para los sectores mansuristas, y pone un punto y aparte inclusive en la gestión, e inclusive él había manifestado ya veníamos especulando que iba a usar nosotros. los lapiceros. Claro, ya veníamos especulando sobre qué pasaría con el mansurismo y el jaldismo. Bueno, de hecho, esta mañana ya lo dijo, comienza el jaldismo o osvaldismo, como quieran llamarle. Es más, cualquier rumor de posible ruptura del bloque justicialista en la legislatura, con esto seguramente se debilitaría porque no tienen la posibilidad de ser contenidos desde otros lados. Ya sé que se especulaba la posibilidad de que Juan Mansur, si ganaba Sergio Massa, suma en alguna cartera importante y de ahí tener la suficiente fortaleza como para condicionar en este caso al gobernador Osvaldo Jaldo. Bueno, ya no tiene. No lo hace. Elimina también Jaldo lo que sería la UNREL, estas designaciones. Esto nació en pandemia, ¿no? Fue creado en realidad sí, se la crea en pandemia, personas que pierden un poco su trabajo. Después con la interna termina siendo justamente un espacio de contención de dirigentes que eran desplazados de la legislatura y pasan a la órbita del Ejecutivo. Era un gasto exorbitante realmente para la provincia y justamente como lo dice él, no se sabía qué función desempeñaba. Eso principalmente busca, entiendo yo... Pero él lo firmó como vicegobernador. Sí, en algún punto sí, pero... Y el propio ministro también. Son cuestiones también de los momentos políticos y esta toma de decisión también es una toma de decisión en donde está reflejando, como vos decís, inicia el jaldismo o osvaldismo, como quiera llamársele, en donde ya ha manifestado su postura, incluso y obviamente de que el gobernador es él. Básicamente. Bueno, anuncios económicos, la gente que está del otro lado, llevarle también esa tranquilidad de que yo al comienzo del programa dije, comenzamos una nueva Argentina, que todos tenemos que poner un poquito. Argentina ha salido de peores que esta. Bueno, Milei ha dicho que bajar la inflación va a llevar prácticamente 2 años, eso por un lado. Ha llevado cierta garantía de estas ideas de eliminar el Banco Central, como moderarse un poco, inclusive respecto de la tenencia de armas, también es
como que se ha vuelto atrás, pero ha dicho que iba a facilitar la compra, cosas por el estilo, en donde va mermando un poco esa radicalización del discurso, en algunos puntos obviamente, pero sí lo dijo el día en que asumió y lo viene manifestando el día de ayer, por ejemplo, estos días, de que se va a llevar a cabo una política de shock. Claramente, esa política de shock son ajustes en corto tiempo que buscan reducir el déficit y pueden ser muy antipáticos para la Inclusive, sociedad. en la jornada de ayer, en Rosario, apareció un hombre muerto con un mensaje, amenaza. con una amenaza. La primera amenaza que tuvo el presidente electo de los argentinos es que si ganaba, habría más muertes. Claramente hay un mensaje narco. ¿Por qué? Porque en su campaña venía trabajando, tanto él como Villarruel, en contra justamente de los narcos. Acabar con ese sector que ojalá así lo hicieran. Claro, bueno, dentro, a ver, Javier Milei le otorga prácticamente una potestad a su vicepresidenta de hacerse cargo de la cartera de seguridad. Con el perfil que ella tiene, uno más o menos puede venir especulando qué medidas llegaría a tomar. Y quizás si, no sé, Patricia Bullrich, esto ya es un supuesto, desembarca en esa cartera, encontrar ciertas limitaciones a esa posición que tiene un poco más extrema, inclusive la vicepresidenta de Milei, con lo cual, bueno, también encontrar el consenso de las leyes de reforma, porque se hablaba de la reducción también de la edad de imputabilidad, no llevarlo a 16, sino a 14, con lo cual es mucho más amplio el espectro en ese caso, y bueno, va a tener que consensuar obviamente con esa ministra de Seguridad, en caso de darse obviamente. De darse. Florencio Randazzo también suena. Florencio Randazzo suena y ahí te está equipo. mostrando la posición que ha tomado Schiaretti, no explícitamente, y creo que también hay que considerar la posición que ha tenido el radicalismo, en donde esa neutralidad o incluso el apoyo de algunos gobernadores, algunos dirigentes del radicalismo no ha tenido tampoco el impacto que esperaba quizás Sergio Massa y han quedado un poco descolocados. O sea, en términos generales se va a rearmar el mapa político, vamos a tener que ver cómo el peronismo se reorganiza, quiénes son las nuevas figuras, vamos a tener un Axel Kicillof que no puede renovar en la gobernación de Buenos Aires, pero quizás pueda ser un potencial candidato de acá a 4 años, un Guado de Pedro que está en el Congreso, o sea, la bancada de Unión por la Patria vendría siendo la primera minoría en las 2 cámaras y obviamente los gobernadores que puedan ir surgiendo y quizás ese peronismo federal ver qué posición toma. Juntos por el Cambio, cómo se reconstruye seguramente, inclusive el PRO, la coalición cívica ya ha dicho que se alejaba, ver si sigue ese Juntos por el Cambio o se forma algún otro tipo de frente electoral. Y con Milei comienza un nuevo partido político. Y seguramente, a ver, se va a ir consolidando si es que las medidas que va a adoptar tienen buenos resultados. Hay que considerar que es una persona que no tiene experiencia previa, no tiene tampoco una estructura partidaria, territorial, y la va a tener que ir construyendo. Quizás encuentre ese apoyo en los legisladores del Congreso y en las gobernaciones afines a Mauricio Macri, como para poder sostenerse, porque necesita justamente de eso. No tiene ni gobernadores, ni intendentes, no ni tiene diputados, absolutamente nada. ni senadores. Algunos lo comparaban con Menem en su momento, pero la gran diferencia de Menem es su trayectoria política, haber sido gobernador, ganar la presidencia a través del partido peronista y tener su bancada y su experiencia en ese caso. Con lo cual le ha permitido encontrar Lo que esos sí, consensos. licenciado, ya en la parte final, a nivel internacional, las miradas están puestas en Argentina y esto habla muy bien. Totalmente. A ver, Argentina es el país más endeudado de Latinoamérica, con prácticamente el 88% del PBI, ronda, si no me equivoco, los 400.000 millones de dólares, la deuda externa, a ver, la deuda en total, porque es deuda a acreedores internacionales, a sectores, a veces son otros organismos del Estado, etcétera, pero es una deuda muy importante y Milei ya dijo, va a cumplir con todas las obligaciones, en ese caso, de pago. Hay que ver cómo también se va a relacionar con los principales socios de Argentina, que en este caso es China y Brasil,
Él ya ha manifestado que viajaría primero a Estados Unidos y luego a Israel. Ya te Jair está Bolsonaro marcando. confirmó que va a estar en la Asunción. Exactamente, o sea, ya te va mostrando ciertos perfiles políticos con los que es adepto. Hay que ver si realmente se producen esas rupturas comerciales. Sería poco acertado, entiendo, desde mi punto de vista, porque son mercados que ya han sido consolidados, ha llevado un proceso de negociación. Entrar al mercado chino tampoco es bastante fácil. Hay que ver cómo se maneja a partir de eso, y por eso está puesto ahí también esa mirada incluso. Claro. Tanto de Estados Unidos y China, inclusive por esa pelea comercial, política, que estas dos potencias llevan también en Latinoamérica. Claro. Bueno, licenciado, muchas gracias. Un gusto estar con... Para otra charla, para otro micro, porque hay mucho para analizar.